Buenas tardes amigos, vamos a ver el capítulo 5 de este curso de Basic con Amstrad y espero que os parezca ya interesante porque ya vamos entrando en materia y esto se está poniendo bien. Lo que vamos a hacer hoy es unos ejercicios, os voy a plantear unos ejercicios y en el próximo capítulo los vamos a resolver. Pero antes quisiera profundizar un poco más en el comando print, ya que es uno de los comandos más importantes que vamos a manejar a lo largo de todo el curso y a lo largo de toda nuestra vida de programadores, porque es un comando muy importante, al igual que el input, porque es tan importante pedir datos como luego mostrarlos. Entonces es algo que ayer, hoy y mañana será así siempre, porque de una forma u otra el interactuar con la máquina es algo primordial. Bien, es cierto que antes teníamos que introducirlo por teclado, ahora hay formas de comunicación tremendas, simplemente subir al autobús y pasar la tarjeta por la máquina y que nos cobre ya es una cosa que antes ni existía, teníamos que pagar con monedas, nos devolvían, en fin. También hay aplicaciones con el móvil que cogemos una serie de datos que parece un código de barras así muy enrevesado y eso por sí solo nos introduce en la web sin necesidad de teclear nada. En fin, hoy en día la comunicación con los ordenadores está a años luz de lo que estaba hace 20 años, o sea, no digo más, 20 años. Y bueno, lo que queda. Entonces, bueno, continuando con lo que se estaba diciendo, el comando print también es muy importante, tanto más que el que nos pide el dato, ya que print es el que nos lo muestra, el que nos da ese dato procesado. Entonces vamos a ver las diferentes formas que tenemos de usar el print. Bueno, ya sabemos el tema de usar en modo directo o inmediato, poner aquí print hola, eso ya lo sabemos, ¿no? O introducirlo en una línea y que solo nos lo imprima cuando lo ejecutemos, porque ya forma parte de un programa. A esto no me refiero, porque esto no es exclusivo del comando print. Como sabéis, cualquier comando se puede usar en modo directo o inmediato o dentro de un programa, es decir, en modo de programación. A lo que me refiero es a las diferentes formas de presentación de datos que tiene el comando print. Esto es, presentación de datos literales, tal cual se los pongamos entre comillas, presentación de variables, concatenación de esas variables que se pueden imprimir unas seguidas de otras, o la fusión o concatenación de un dato literal con una variable. En fin, vamos a ver las diferentes formas que tiene el comando print y ya entraríamos de lleno en el planteamiento de unos ejercicios que he preparado y en el siguiente capítulo, como os he dicho antes, los corregiríamos. Venga, pues un saludo y vamos a ver el comando print. Limpiamos la pantalla, pues 10 ls, 20 print, por ejemplo 4 por 6 dividido entre 1.5. Aquí no es coma 5, es punto 5. Esto sería 4 por 6, 24, tiene preferencia en la multiplicación, bueno, multiplicación y división tienen la misma preferencia, con lo cual da lo mismo 4 por 1,5 y lo multipliquemos por 6, que 6 dividido por 1,5 multiplicado por 4, que 4 por 6 dividido entre 1,5. Esto es matemática pura y lo podemos comprobar, si queréis, por curiosidad de que veáis que da exactamente igual. Pero bueno, no es mi intención meterme en lo que es matemáticas. Pero vamos a comprobarlo por curiosidad. 4 por 6, 24. Entre 1,5 creo que serían 16. Vamos a ver. Sí. 16. Vale, pues ahora vamos a ver si dividimos 4 entre 1,5 y lo multiplicamos por 6. Y vamos a hacerlo incluso entre paréntesis, para asegurarnos de que lo hace. 4 dividido entre 1.5 y multiplicado por 6. 16, ¿lo veis? O sea, el orden es exactamente igual. Y ahora quedaría 6 entre 1,5, que esto es fácil porque no hace falta ni probarlo. 6 entre 1,5 es 4. Por 4, 16. O sea que el orden da exactamente igual. Vamos a seguir introduciendo diferentes formas de presentar el print. Vamos a poner que A es igual a 30, que B es igual a 40 y que C es igual a 50.
y luego ponemos que D es igual a por B dividido entre C. Continuamos. Print. Vamos a darle mayúsculas. Cálculos. 80. Print. El cubo de 4 es punto y coma 4 elevado a 3. 90. Una línea vacía. 100, otra línea vacía. 110. El valor de D es punto y coma D. Bueno, pues aquí hay, como veis, varias formas de usar el comando print. Primero, es una forma directa, de un cálculo directo. Segundo, hacemos igualdades A, B, C y D, que es un cálculo con todo esto. D sería A por B dividido entre 50. Aquí en la línea 70 estaríamos usándolo para imprimir una cadena literal. Este programa hace cálculos. En la línea 80 estaríamos presentando una cadena literal junto con un cálculo, que es 4 elevado a 3. En la línea 90 y 100 estaríamos generando líneas vacías. El print solo genera una línea vacía. Y aquí en la 110 estaríamos usando lo mismo que en la línea 80, es decir, una cadena literal separado por punto y coma de un cálculo, pero con la diferencia de que este cálculo no lo hacemos aquí, sino que ya lo hemos hecho en la línea 60. Presentamos el cálculo que ya está hecho. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a quitar la línea 10 para tener constancia de lo que ocurre. Así no nos limpia la pantalla y lo podemos ver. Bien, ahora aquí hay un error. Claro, nos falta el print. Nos edita la línea, la podemos corregir ya ahí directamente en la edición que nos hace Basic. Le damos a intro y ya está editada. Bueno, hacemos lo mismo y ejecutamos. Ahora sí. Tenemos 16 que corresponde al primer cálculo. Estas igualdades sabemos que es 24 el resultado, lo veremos más tarde. 70. Lo siguiente es este programa hace cálculos. Bien, pues aquí lo tenemos. La siguiente línea, el cubo de 4 es 64, exactamente. 4 por 4, 16, por 4, 64. Dos líneas vacías, 1 y 2, y el valor de D es 24. ¿De acuerdo? Pues estas son todas las formas, o bueno, quizás se me ha pasado alguna, pero son prácticamente todas las formas en que podemos usar el comando print. Y bueno, sabiendo que el punto y coma imprime a continuación, mientras que la coma tabula. De manera que vamos a cambiar todas las líneas donde haya un punto y coma por una coma. La 80, pues edit 80, el cubo de 4 es 4 elevado a 3. La 110, el valor de D es coma D. Limpiamos, listamos y ejecutamos. Es exactamente igual que antes, pero tabulando el resultado, columnándolo. De acuerdo, pues esto es todo lo que se puede hacer con print. Bueno amigos, pues vamos a ver unos cuantos ejercicios y continuamos con el siguiente capítulo, que va a tratar sobre operadores lógicos y la sentencia de bifurcación condicional, el if then else. Venga, pues vamos a por los ejercicios. Lo que es muy importante es que primero lo resolváis en un papel, una libreta o mentalmente, como queráis, pero sin meterlos al ordenador, porque, por ejemplo, en este primer ejercicio nos está diciendo todas las líneas del siguiente programa tienen un error, explica lo que ocurre en cada una de ellas. Pues si lo tecleamos directamente vamos a saber lo que ocurre, y lo que yo quiero es que penséis, que leáis una a una y escribáis en una libreta el ejercicio 1, la respuesta es línea 10, le pasa esto, línea 20 le pasa esto. ¿De acuerdo? Entonces os voy a dejar unos segundos cada ejercicio para que lo podáis leer, para que paréis el vídeo. ¿Qué imprime el siguiente programa? Este programa, una vez que lo ejecutamos, ¿qué imprimiría en pantalla? Número 3. Indica el orden en que Basic realiza los cálculos. Hazlo primero mentalmente, lo que os comentaba antes, y luego compruébalo introduciendo el programa en el ordenador.
Bien, pues aquí se trata de que apuntéis en un papel cuánto daría esto en cada una de las líneas y que luego lo introduzcáis en el ordenador y comprobéis que efectivamente pues el resultado es el que habéis puesto o no, y si no, pues intentad hallar dónde está el fallo y por qué os habéis equivocado. El 4. Escribir en BASIC un programa con una instrucción que contenga la siguiente expresión dando a x el valor 2 y a y el valor 3. Bueno, pues esto, las primeras líneas tienen que ser líneas donde asignemos un valor a una variable, otro valor a otra variable y luego una tercera variable que contenga esta expresión: x elevado al cubo más y elevado al cubo menos 225 entre 12. Bien, pues ¿cómo se escribiría esta expresión? ¿Cómo se colocarían los paréntesis si es que hay que colocarlos? Yo ya os expliqué cuando vimos lo de los paréntesis que es conveniente siempre colocarlos. Aunque haya una operación que tenga prioridad frente a otra, yo prefiero siempre los paréntesis. Por ejemplo, aquí mismo os voy a hacer un pequeño ejemplo. Si pongo 8 por 4 más 2 y quiero que sea 32 más 2, quiero que esto valga 34, aquí no hace falta que ponga paréntesis, ¿verdad? Porque la multiplicación tiene prioridad frente a la suma. Pero yo, aún así, siempre he tenido la costumbre de ponérselos, aunque sea para verlo más claro, para tener una visión más nítida, entre comillas. Entonces os lo aconsejo, aunque no hagan falta, usad los paréntesis siempre. Ya está el pájaro gritando. Está viendo que le van a dar la comida. Por cierto, no sé si os comenté que he hecho un pequeño vídeo donde explico que mi mujer y yo hemos criado a una ninfa. Creo que son ninfas carolinas. Bueno, al que le gusten los animales, que vea el vídeo, se lo aconsejo, que está muy bien. El 5. Escribir en BASIC un programa que pida el dato X, que es este de aquí, y asigne a S el valor de la fórmula, luego que imprima en pantalla dicho valor. Bueno, pues hay que pedir un dato, ya sabéis el comando con el que se piden los datos, y asignar a S el valor de toda la fórmula es una expresión donde S es igual a todo. El 6. Escribe un programa que imprima en pantalla esto: del 1 al 4, del 5 al 8 y luego del 1 al 8, incluida la línea vacía que hay entre medias. Aquí de hecho lo voy a poner, línea en blanco, aquí otra línea en blanco, y así tenéis que ponerlo. El 7. ¿Puede el comando input asignar valores a más de una variable? En caso afirmativo, ¿cómo lo harías? El 8. ¿Qué resultado da el siguiente programa? Y este otro, esto falta ponerlo aquí en el centro. Pues lo mismo, escribís en un papel. Una vez que hagamos run, ¿qué se escribiría? El 10. Escribe un programa que calcule el área de un triángulo, pidiendo los datos necesarios para calcularla, sabiendo que la fórmula es área es igual a base por altura partido por 2. ¿Qué datos necesitamos para calcularla? Pues obviamente la base y la altura. El 11. Escribe un programa que, teniendo un círculo con dos valores que se han de pedir, calcule e imprima en pantalla el área de dicho círculo y la longitud de la circunferencia. Aplica las fórmulas necesarias. Bueno, las fórmulas necesarias las sacáis de cualquier libro de matemáticas que estéis cursando, de internet, de donde queráis, y luego hay unos valores que se han de pedir para poder aplicar las fórmulas. Entonces, en el área del círculo, como sabéis, el área es el interior y se expresaría en milímetros, centímetros, metros, lo que queráis, cuadrados. Y la longitud, pues lo mismo, milímetros, centímetros, metros, pero ya lineales. No es lo mismo el área que la longitud. Una cosa es metros cuadrados y otra cosa es metros lineales. 12. Hacer un programa que pida la nota de 5 alumnos y nos informe de cuál es la nota media de todos. Escribir en un papel cómo quedaría exactamente la pantalla después de ejecutar el siguiente programa. Recuerda hacerlo primero mentalmente y después con el ordenador. Siempre recalco que se haga primero
sin ordenador y después lo comprobamos con el ordenador. 14. Escribe en un papel cuál sería el contenido de cada variable después de ejecutar el siguiente programa. Cuánto valdría n, cuánto valdría p6, q, n y z. En fin, cuál sería el valor que contendría cada variable una vez finalizado el programa. ¿Por qué arroja error la siguiente sentencia? Pues print a, b, c, entrecomillados todos. A ver qué pasa ahí. 16. Escribe un programa que pida al usuario dos números, los almacene en las variables num1 y num2 y presente en pantalla la suma de uno más otro es suma, la resta es resta, la multiplicación, división y número elevado a número es igual a potencia. Y aquí pone nota, usa las variables suma, resta, multiplicación, división y potencia para almacenar e imprimir los resultados. En el programa siguiente indica en qué orden se realizarían las operaciones, utilizando paréntesis para indicarlo y qué valor tendrá cada variable al ejecutarlo. Bueno, pues aquí se trata de que en un papel copiamos las 5 líneas y tenemos que especificar en qué orden se realizarían las operaciones. 18. Escribe un programa que pida que se introduzca un número de euros y que lo convierta a dólares teniendo en cuenta que un euro son 1,18 dólares. Ha de presentar en pantalla el siguiente mensaje: X euros son X dólares. Teniendo en cuenta que las fórmulas para calcular el área y el volumen de la esfera son área es igual a 4 por pi por radio al cuadrado y volumen es igual a 4 tercios multiplicado por pi por radio al cubo. Elabora un programa que pida el valor del radio, lo metemos en la variable r, y calcule el área y el volumen, que son las variables a y v, presentando los resultados así. Radio es igual al valor que hayamos introducido. Dejamos 3 líneas en blanco. Área de la esfera es igual a la que sea y volumen de la esfera es igual al que sea. 20. Realiza un programa que pida una cantidad de grados centígrados y los convierta a grados Fahrenheit, presentando los resultados de la siguiente manera. Esto es como debe de quedar la pantalla. Grados Celsius, luego separado unos 12-15 caracteres, grados Fahrenheit, 2 líneas en blanco y aquí el valor de grados centígrados o Celsius y cuántos serían en Fahrenheit. La fórmula para hacer la conversión es F es igual a 9/5 por C más 32. Esto he puesto un punto, pero podría ser, es que claro, si pongo el por puede confundirse, voy a dejarlo así con el por, pero bueno, da lo mismo, un punto en matemáticas es multiplicar también, ¿de acuerdo? 21. La ley de Ohm relaciona la resistencia de un conductor R con la caída de tensión V o voltaje que se produce al pasar la intensidad I por dicha resistencia. Por eso las resistencias, los que controléis un poco de electrónica, sabréis que se mide en ohmios. Entonces, la fórmula de la resistencia de un conductor se calcula dividiendo el voltaje entre la intensidad. Haz un programa que pida al usuario la caída de tensión o el voltaje y la resistencia y calcule la intensidad. Atención, porque aquí hay truco. Lo que tenemos que calcular es la intensidad. En este caso, despejar la I para hacer la igualdad, y a qué sería, si R es igual a V partido por I, a qué sería igual I basándome en esta pequeña ecuación, en esta pequeña igualdad, mejor dicho. Bueno amigos, pues un saludo a todos, espero que os esté gustando el curso. Esto se va a poner mucho más interesante cuando empecemos con los condicionantes, con las bifurcaciones estas que comentábamos, con el if then else, cuando empecemos con el goto, con el gosub, con el bucle for next, el famosísimo bucle for next, con contadores, que sepamos qué son los contadores, con la localización de datos en pantalla, con el comando locate, en fin, vamos a ir viendo lo potentísimo que era este BASIC para la época y la gran cantidad de cosas que se podían y se pueden seguir haciendo, porque esto, insisto, para empezar es una maravilla, este lenguaje de programación es una maravilla. Pues nada amigos, lo dicho, un saludo y hasta la próxima. Hasta luego.